Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender a gestionar mucho mejor tu riesgo financiero? ¿Sabías que cuando calculas tu retorno, el retorno se suma y cuando calculas el riesgo financiero, el asunto es un poquito más difícil? Quédate aquí porque en el episodio número 111 te explicamos todo acerca de gestión de riesgo financiero. Amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Inversapiens, donde nuestro propósito es ayudarte a que tengas una mejor relación con el dinero y que a partir de eso puedas hacer más de lo que te gusta y disfrutar más tiempo con tus seres queridos. Estoy hablando un poco más despacio porque Oye, estoy en sí, un que aeropuerto. estáis educado. ¿Por qué Sí, es que estás estoy en un ahí? aeropuerto, entonces no Perdón. quiero molestar a la gente que está al lado. Así, Viaje de así que, negocio. no, de vacaciones. De vacaciones. De vacaciones. Y, Ya. y nada, pues, así que bueno, Nico, démosle. Pues. Está interesante el tema y vamos a hablar un tema más técnico y a entender porque en todos lados siempre que hablamos de inversiones, hablamos del retorno. Y la verdad que el retorno para mí un poco vende humo porque, porque tú puedes convencer a alguien con retornos exagerados, pero el retorno y el riesgo son dos caras de una misma moneda. Entonces es súper importante entender la parte técnica de por qué riesgo y retorno son importantes, son igual de importantes para el inversionista. Incluso te diría, para mí es más importante el riesgo. Por eso está súper interesante este capítulo. Sí, sí. Bueno, antes de empezar, invitar a todos a ir a www.inversapiens.com. Ahí está bueno porque además de escuchar el episodio, puedes descargar un curso gratis para comenzar tus primeros pasos de inversionista. Ahí te explicamos la importancia del propósito, algo de planificación, de objetivos financieros, te explicamos cómo funcionan los mercados, etcétera. Así que está muy bueno, www.inversapiens.com. Ahí hay un link, un botón en donde ustedes tiene que registrarse y va a recibir entonces no solamente el curso, sino que todas las novedades de el proyecto que este 2022 viene, pero llenísima de novedades. Y lo otro es ir a nuestro Instagram, inversapiens.com, es el Instagram, y ahí, bueno, seguirnos para que también puedan estar al día de toda la información y todos los reels que estamos empezando a producir con nuestro querido ahí Aliro. Aliro. Aliro, grande Aliro. Y tenemos nuestro canal de YouTube, Inversapiens. Vaya para allá y siga porque este episodio, si lo quiere ver, si quiere ver ahí cómo es un VIP, un salón VIP por adentro, pues, si quiere ver a Carlitos de vacaciones, puede ir al YouTube y entonces ahí puede ver a Carlitos de vacaciones, modo vacaciones. Y finalmente, pedirles, o si usted quiere que este proyecto continúe y que además llegue a más personas, hoy día en Spotify se puede ir a la carátula del podcast, pone Inversapiens en Spotify y abajito de la primera imagen hay un botón que se llama calificar y ahí puede poner 5 estrellas. Bueno, puede poner menos, pero si nos va a poner menos, mejor no vaya, pero si quiere, le puede poner 5 estrellas y eso hace entonces que el programa tenga mejor exposición y pueda llegar también a rincones donde todavía no ha llegado. Listo. Ahí estamos entonces. Esos son todos los avisos antes de partir grabando el episodio de hoy día. Hoy día es un capítulo dedicado al riesgo. Evidentemente que el riesgo también involucra rentabilidad, pero finalmente cuando uno se empieza a ser profesional en el mundo de las inversiones, comienza a entender que el juego no tiene que ver con encontrar retorno, sino que tiene que ver con gestionar riesgos. Más bien, Sí. las inversiones a mí me gusta en clase decir que las inversiones es algo de ciencia y algo de arte que permite al inversionista gestionar el riesgo y obtener el máximo retorno dado un nivel de riesgo Claro. requerido. O sea, es al revés. Los inversionistas entran por el lado del riesgo, dicen, mira, este es el riesgo que a mí me gustaría tomar y dado ese riesgo que me gustaría tomar, quiero encontrar la mejor combinación de activos que cumpla con ese riesgo y que además me entregue el máximo retorno posible. Pedazo. Sí. El riesgo de mercado es el que se mueve con las noticias buenas y malas del mercado. El riesgo individual no, porque el riesgo individual depende del desempeño individual de la empresa y eso no tiene que ver con noticias de mercado, tienen que ver con noticias que emanan dentro de la empresa. Claro.
que el gerente lo hizo bien o mal, que el equipo de venta lo hizo bien o mal, que la innovación salió bien o no salió bien, lo que sea. No tiene que ver con factores de mercado, ¿sí? Cuando tú empiezas a agarrar, metes otra acción dentro del portafolio, o sea, imagínate que la mitad es de una empresa y la otra mitad de otra empresa, ambas comparten el riesgo de mercado. Y ahora te quedas con tres componentes, con riesgo de mercado y con dos componentes de riesgo individual, una con otra. ¿Ya? Y aquí viene la maravilla de la diversificación, porque como los dos componentes individuales no corresponden a factores de mercado, no se mueven en forma sincronizada, haciendo entonces que en varios momentos del tiempo se netee una con otra. O sea, cuando por factores individuales a una empresa, pues no sé, en él le va mal, a otra empresa como Conchitoro, por factores individuales le va bien. Entonces, eso hace que se sincronicen, o sea, perdón, que se anulen entre ellas. Claro. Y al anularse entre ellas, entonces llega un punto en donde tú metes tantas acciones en tu portafolio que todas estas pequeñas fracciones de riesgo idiosincrático individual se empiezan a netear unas con otras, haciéndose cero. Y tú te quedas solamente con el bulto de riesgo de mercado. Por eso es importante diversificar, porque cuando tú diversificas, en realidad estás gestionando, es el primer paso para gestionar los riesgos. El segundo paso para gestionar los riesgos, una vez que estás diversificado, es mezclar tu inversión con activos de otras familias, como commodity, como bonos, como activos de refugio y otros tipos de Como activos, criptomoneda, como como criptomonedas, departamento. como inmobiliario, exactamente. Como capital humano también, eso también es una Claro. inversión que hay que tenerla dentro del tema. Entonces, ese es el punto. Por eso el riesgo no se puede sumar lineal como se hace con el retorno, ¿Ya? porque el comportamiento del riesgo se tiene que, en el fondo, todos comparten el riesgo de mercado y lo que nosotros entonces empezamos a sumar es el riesgo idiosincrático. Pero el riesgo idiosincrático, como no tiene que ver con factores comunes, como dice Fama, se va neteando uno con otro. O sea, en una semana le va bien a Conchitoro porque resulta que justo subió el vino porque, qué sé yo, hubo un terremoto en Italia y entonces se derramó todo el vino en Italia y subió el vino. Listo. Tiene nada que ver con el mercado, ¿te fijáis? Sin embargo, en la misma semana, a Enel, por el tema de la sequía y lo que sea, se hace más caro producir y ya, entonces baja el retorno. Entonces, esos factores que no son comunes van haciendo que todos estos factores individuales se NT. Oye, Nico, y entonces, para ir recapitulando, entonces la importancia de la diversificación es que vamos a netear estos riesgos individuales que tienen ciertas empresas, que tienen todas las empresas, los vamos a ir neteando porque algunas empresas van a tener buenas noticias de ventas, de etcétera, etcétera, y hay otras empresas que van a tener malas noticias. Pero si diversificamos y aumentamos la cantidad de empresas y ojalá en diferentes países, en diferentes economías y en diferentes industrias, entonces más probabilidades de que estos riesgos individuales se vayan neteando. Por lo tanto, dado eso, vamos a poder obtener una vamos a poder bajar el riesgo para obtener una misma rentabilidad. ¿Cierto? Que si fuéramos, por ejemplo, a una sola acción, podemos obtener el Claro, mismo nivel de riesgo, o sí, sea, perdón, de exacto. retorno, sin correr riesgo innecesario. Esa es la Ese, importancia de la diversificación. esa es exactamente. Mira, podríamos decir dos cosas. Uno, mientras menos factores comunes tenga la cartera, o sea, así que, profesor, yo me diversifiqué porque me compré puras empresas tecnológicas. Ya, o sea, sí, en parte hay un parte de diversificación porque no invertiste toda en una. Así que, buena noticia, no pusiste todo tu dinero en Apple, por ejemplo. Está bien, está perfecto. Sin embargo, si pusiste todo tu dinero en el Nasdaq, probablemente estás diversificado, pero no tan bien diversificado porque tienes un factor común que es la industria tecnológica. Entonces, ahí la recomendación es tratar de eliminar los factores comunes dentro de tu inversión. Y eso significa hacer diversificaciones a través de empresas, uno, a través de industria, dos, a través de países, tres,
y ojalá a través de tipos de activos. 4. O sea, hay cuatro niveles de diversificación que uno podría optar. Ahora, no todo es tan fácil. Primero porque mientras más vas subiendo de nivel, o sea, por ejemplo, si solamente te diversificas en el nivel 1, el costo de operación es bajo porque tenés que comprar acciones. Si después ya te quería al segundo nivel, sigue siendo bajo porque son otras acciones de otras industrias. Sin embargo, en Chile, por ejemplo, no hay muchas alternativas. En Chile hay industrias que están súper subrepresentadas, como por ejemplo la industria de la minería. Claro. Entonces, no te sirve, vaya a tener que empezar a irte a otro país. Y ahí empiezan a aumentar los costos, porque las comisiones de comprar una acción en el extranjero son mayores que comprarla en el mercado local. La información es distinta, por tanto los costos de administración empiezan a aumentar. Y si ahora además te quieres ir a otra industria, a otro tipo de activo, como por ejemplo la inmobiliaria, las comisiones siguen aumentando. Entonces la diversificación tiene un costo, no es gratuito, que es un costo que hay que pagar para poder reducir el riesgo, ¿cierto? Ahora, el otro punto importante, y esto es parte de mi línea de investigación, así que tengo que hablar un poco de esto porque me encanta, los mercados en la historia se han venido sincronizando. O sea, si uno mira qué tan relacionados están todos los activos en el tiempo, en un lapso de tiempo de 10, 15 años, hemos comprobado de que los activos cada vez están más sincronizados, Carlos. O sea, hace 10 años atrás se movían en la misma dirección, pero había cierto grado de desincronicidad. Hoy día los mercados están muy sincronizados. Y es así, o más sincronizados que hace 10 años atrás. Y además, esa sincronización cambia, Carlos, a través del tiempo. O sea, en momentos de crisis, sobre todo de malas noticias, Se no de sincronizan buenas más. noticias, sino que aumenta su sincronización. O sea, por ejemplo, yo analicé la sincronización del IPSA, de las 30 acciones ¿Ya? del IPSA, y fíjate que tiene tres como aumentos que son relevantes. El primero, ahora en el 2020, marzo. No habiendo ni un contagio, o tal vez un contagio, creo que fue el primero en Talca, de coronavirus, aún así, ahí hubo ese se marca como el episodio de mayor sincronización en la bolsa local y también en la bolsa internacional. O sea, si uno toma los 27 índices más importantes de la bolsa en el mundo, alcanzan su mayor grado de sincronización en marzo. ¿Y por qué en marzo? Bueno, porque cuando se empiezan a detectar los primeros contagios en Wall Street, hay una especie de aumento del terror en los mercados financieros y eso hace que todos salgan en masa a vender. Va a vender. Y no solamente ocurre en Estados Unidos, eso pasa en todas las bolsas también, mirando a Estados Unidos, ¿cierto? Y eso hace que en todas partes todos salgan a vender y todos caigan en la misma dirección y más o menos en la misma magnitud, haciendo entonces que el grado de sincronización se apriete, o sea muy sincronizado. Eso hace entonces que la diversificación sea muy ineficiente. Porque si bien es cierto, Sí, tengo po. 30 acciones, todas se mueven igual, Carlos. Y Nico, y no solo fue a nivel de, de renta variable, o sea, si uno veía las criptomonedas en ese mismo periodo, también se cayeron fuerte. Entonces, también está pasando eso de que no es solamente a nivel de renta variable, sino que a nivel de otro tipo de activos que también son líquidos, también se están sincronizando, como las criptomonedas. Exactamente. Bueno, nuestro querido Aliro hizo su tesis en sincronización de criptomonedas, así que súper cool. No sé quién La fue el renta profe guía, fija sí. también cayó para el coronavirus. Y bueno, y para terminar, había una segunda pregunta que había hecho Carlos que tenía que ver, bueno, ¿y cómo comparar el rendimiento de cosas que son a veces muy diferentes, como una criptomoneda o un ETF o una acción? Y ahí lo que hace la industria trabaja con un concepto que se llama el retorno ajustado por el riesgo. Entonces lo que hace es decir, mira, yo voy a considerar el retorno del activo al momento de invertir, pero antes de comparar, voy a dividirlo por el riesgo que tiene. De esa forma voy a poder entender cuánto retorno me entrega por cada unidad de riesgo. Y entonces lo que yo comparo es las unidades de riesgo de cada uno de los activos.
Entonces, esa razón se llama la razón de Charpe, o Sharpe Ratio, le decimos en clase. Sharpe y Littner fueron los creadores por ahí por los años 70 de esta medida, que es básicamente tomar el retorno de un activo y dividirlo por su propia desviación estándar. Después hay otras cosas, hay otras modificaciones que hacen, que es tomar el retorno del activo, restarle el retorno del mercado y dividirlo por Claro. el riesgo y saber cuánto retorno sobre el mercado me entrega por cada unidad de riesgo. Y hay otros que antes lo dividían por la renta fija, pero hoy día la renta fija es tan cercana a cero que en realidad no tiene mucho impacto. Mm, Pero básicamente es tomar la rentabilidad absoluta y hacerla relativa al riesgo que tiene para poder comparar una con otra, ¿ya? Y eso sí, es una muy buena medida, sobre todo para los que tienen, a los que tienen que lidiar con sus gestores de fondos, personas que tienen, por ejemplo, contratan servicios de fondos mutuos. Importante que le pregunten a sus gestores de fondos cuál es cuál es el retorno que están obteniendo por cada unidad de riesgo que están tomando, porque los administradores de fondos tienden a competir por rentabilidad. Si se fijan los premios Salmón, que da la industria de fondos mutuos, son premios que premian la rentabilidad, o de repente ven la AFP. Las AFP dicen líderes en rentabilidad en los últimos 12 meses. Yo decía, ya, ok, pero te ganaste esa rentabilidad, ¿qué? Tomando el doble riesgo, porque si tomaste el claro, doble riesgo, no es tan buena noticia. ¿Te fijas? claro, Entonces, ojalá la industria, por alguna vez en su vida, hiciera algo sin que lo obliguen a hacerlo. Nuevamente tenemos este problema, siempre es lo mismo. ¿Ah? En vez de hacer los cambios desde la honestidad y desde el valor, esperan que ocurra un desastre, que los obliguen y ahí lo empiezan a hacer como tienen que hacerlo. Pero ya hace rato que la industria debería empezar a declarar el fondo ajustado por riesgo. O sea, mira, claro. sí, le ganamos a la industria, pero comparando por unidad de riesgo. ¿Mm? Entonces, lamentablemente eso todavía no ocurre, así que ahí pregúntale a sus gestores de fondo cuánta rentabilidad están obteniendo por cada unidad de riesgo que están tomando, Claro. porque se puede llevar Entonces, una tremenda sorpresa. sí, pues Nico, entonces ahora podemos entonces resolver la duda de ya, bueno, ahora cuando nos digan, oye, Bitcoin tiene una rentabilidad súper grande en los últimos años, pero ¿cómo la puedo comparar con una rentabilidad de otro tipo de activo? Por ejemplo, con la bolsa norteamericana. Bueno, entonces, ahora sí puedes calcular el Sharpe Ratio de Bitcoin versus el ratio de Sharpe para la bolsa norteamericana y hacer una comparación justa. Exactamente, exactamente. Ahí lo que hay que hacer es tomar la rentabilidad histórica, que es el promedio de los retornos, y dividirlo por la desviación estándar de los retornos. Y ahí Claro, vaya a tener entonces el famoso ratio de Sharpe. Ahora, es Sharpe, por si acaso es Sharpe. No es Sharp como la marca, es Sharpe. Pero sí dice Sharp. Así que así está la cosa. Así que eso es lo que te podemos contar sobre el riesgo, a modo de recapitulando. La medida de riesgo absoluto es la volatilidad, la desviación estándar de los retornos. La medida relativa es el beta de la acción, porque te mide qué tan volátil es tu acción respecto a la volatilidad del mercado. Cuando tú haces un portafolio de acciones, haces que te quedas con el riesgo de mercado porque los riesgos individuales se netean entre sí, así que es una muy buena medida. Sin embargo, los beneficios de esta diversificación son variables a través del tiempo. En el largo plazo han venido disminuyendo producto de la globalización y son mucho menores, caen los beneficios cuando hay crisis. Así que ahí está bueno también tratar de invertir en la mayor variedad de activos que sea posible. Y finalmente, ¿cómo elegir dónde invertir, en qué tipo de activo elegir? O sea, por ejemplo, criptomoneda o fondos de inversión. Nada más que utilizar el Sharpe Ratio, Carlos. Eso sería el episodio de hoy día. Ya, estamos listos entonces. Espero que haya sido de agrado este episodio, que te haya servido. Ya sabes que tienes que pasar a la acción, si no, no vamos a ningún lado. Así que ponte a hacer los números, ponte a escuchar este capítulo, a tomar las notas que tengas que tomar. Ya sabes que te puedes comunicar con nosotros a través del Instagram,
Ahí tenemos un equipo que nos apoya y que va a estar pendiente de todas las preguntas que nos quieras hacer. Nosotros las vamos respondiendo. Se puede escribirnos también a nuestro correo. Puedes suscribirte al canal de YouTube si quieres ver esto en video, y también puedes seguirnos en Spotify y ahora calificar este podcast para que este podcast sea cada vez más visible para otras personas. Así que nada más que eso, www.inversapiens.com, curso gratis de inversiones. Hágalo, no se lo pierda, es nada más que ir a dejar su correo para que sea parte de esta tribu y de esta comunidad. Por mi parte, despedirme y como cada semana, invitarlos a la próxima semana a un nuevo episodio de este podcast de inversiones, el mejor podcast de inversiones de habla hispana, llamado Inver Sapiens. Chao, chao. Carlos está tímido, no se quiere despedir, así que yo me despido por él. Chao, Carlos.